Muy bien, hermanos, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor. Vamos a hacer pues leyendo en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6. Isaías, capítulo 6, los versículos del 1 al 7. 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. El pasaje que hemos leído va a ser el que vamos a estar meditando y nos va a introducir hoy y mañana a la celebración de la Cena del Señor el domingo por la mañana. Como sabéis, pues normalmente nuestra iglesia celebra la cena como congregación local, pues normalmente unas 4 veces al año, una vez cada, digamos, 3 meses, una estación, ¿no? Coincidiendo con las estaciones del año. Y esto, sin duda, sabemos que marca un contraste con la práctica normal de las iglesias evangélicas, ¿verdad? Que normalmente se celebra la Cena del Señor en las iglesias, normalmente ya sea una vez al mes o ya sea cada semana. Pero bueno, esto tal vez, sí, sin duda, es algo a lo que nos tenemos que ir acostumbrando, pero que de entrada hemos de decir que en modo alguno es una novedad nuestra como iglesia. En modo alguno es una novedad nuestra como iglesia, sino que es seguir la práctica de las iglesias reformadas y presbiterianas a lo largo de la historia. Ya para empezar, pues de las iglesias reformadas presbiterianas en Escocia, que la práctica desde hace siglos es el de celebrarlo. Nuestra iglesia actualmente son 2 veces al año, normalmente, y bueno, también incluso tradicionalmente ha sido muchas veces una vez al año solamente. Pero esto es algo así ya desde el tiempo mismo de la Reforma. En las iglesias reformadas en Suiza, en Francia, en Holanda, en el continente, fue normalmente practicar la Cena del Señor como nosotros 4 veces al año, 3-4 veces al año. Y esto, además, no fue una novedad de la Reforma, sino que de esta manera se continuó de manera, se puede decir, natural, con la práctica de la Edad Media, de la Iglesia anterior a la Reforma, durante los últimos siglos, como mínimo de la Edad Media, que también pues, se caracterizaba por una infrecuencia en la Cena del Señor. Como mínimo, por lo tanto, esto se entronca los últimos siglos de
la Edad Media. Y entonces la pregunta que uno se podría hacer es ¿por qué esto? ¿Por qué esta infrecuencia? Pues entonces hemos de decir que principalmente por dos razones. Principalmente por razones, puede que haya más, ¿no? Hay más, pero las principales son dos. La primera es que, como se enseña en nuestra confesión y confesamos y creemos, la cena del Señor es un sacramento. Es un sacramento. Por supuesto, no creemos en la llamada transustanciación, sabemos, ¿no? La visión de la Iglesia Católica Romana, exclusivamente que el pan y el vino dejan de ser pan y el vino para ser realmente el cuerpo y la sangre reales del Señor Jesús, sino una presencia espiritual de Cristo en la cena por medio de los elementos del pan y de la copa o del vino. Es un sacramento, esto significa que no es un mero recordatorio, no es una simple, digamos, profesión de fe, que también es importante, por supuesto, todos estos elementos, pero es el medio por el cual la presencia espiritual de Cristo está de una manera especial en la cena, ¿no? Entonces, el celebrar la cena cada 3 meses, esto no es para restar importancia a la cena del Señor, todo lo contrario, se hace precisamente para destacarla como uno de los momentos más importantes de la vida de la Iglesia a lo largo del año, que marca sin duda pues la marcha de los creyentes y de la congregación a lo largo del año. Entonces, por un lado, es esta la razón. La otra razón es para que los creyentes que van a participar tengan el tiempo para que tengan una preparación, la debida preparación espiritual para celebrar la cena del Señor, para que lo hagan pues habiendo también visto un progreso también en la fe, en su propio progreso cristiano, y velando a que no haya ningún pecado conocido o tolerado en su vida. Y también algo importante, que al celebrar la cena y al venir a la cena pues no haya ningún problema conocido de relación, etcétera, con algún otro hermano, sino que dé tiempo suficiente para celebrarlo, para corregirlo, según nos dice siempre la palabra del Señor en el Evangelio, ¿verdad? Entonces es precisamente para hacerlo pues debidamente, para bendición y también pues para realzar este momento, este sacramento, esta presencia del Señor. Y bien, pues entonces, volviendo a nuestro pasaje en Isaías, vamos entonces a estar considerando este pasaje como introducción, ya digo, en el día de hoy y en el día también de mañana, para prepararnos espiritualmente para la cena del domingo. Y el mensaje de hoy vamos a estar considerando sobre todo los 4 primeros versículos, y vamos a estar considerando, pues, centrándonos en esta visión o en esta experiencia que tuvo Isaías de la presencia de Dios, de la presencia de Dios. Como decíamos, en la cena tenemos la presencia espiritual de Cristo, y por supuesto la experiencia de la presencia de Dios que tuvo Isaías no es la misma, no puede ser la misma que la que nosotros vamos a tener en la cena del Señor, en la Iglesia, por medio de los sacramentos y en particular del sacramento de la cena. Isaías la tuvo pues por medio de una visión, Isaías lo tuvo de una manera directa e inmediata,
y nosotros lo hacemos pues por medio de la palabra y por medio de los sacramentos, es decir, por medio, para la redundancia, de los medios de gracia. Pero de todos modos, en estos versículos nos encontramos con una serie de puntos que podemos también nosotros, pues, en los que nosotros podemos también estar meditando con provecho en esta preparación. Y encontramos estos puntos, en particular, 4 puntos en estos 4 primeros versículos, y primeramente, sobre todo, pues, el de la soberanía de Dios. El de la soberanía de Dios, tal como leemos en el versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces, Isaías tuvo esta visión en el año que murió el rey Uzías. Normalmente este año se considera que fue el año 738 a.C. 738 a.C. Tal como también veíamos el domingo por la tarde, en ese estudio que vimos de la reforma personal, también hicimos alusión, ¿no?, al rey Uzías. El rey Uzías había sido un buen rey. Él había caminado, por lo general, en los caminos de David, de su padre, su antepasado, su antecesor. Por lo cual Uzías, vimos, había sido ayudado por Dios maravillosamente, porque Dios bendice la obediencia en el pacto. Pero Uzías también se ensoberbeció, y hubo un momento en el que él pues entró en el templo para ofrecer incienso, lo cual él no lo podía hacer porque Dios no lo había establecido. Él estaba a punto de usurpar las funciones de los sacerdotes se plantaron delante de él y no lo dejaron entrar, y fue entonces cuando brotó de su frente lepra. Y pues él quedó enfermo de lepra porque fue herido por el Señor, y entonces vivió apartado, en un palacio apartado del resto del pueblo y del gobierno y de su familia. Entonces esto ocurrió cuando él murió. Seguramente su hijo Jotam, él ya había compartido pues tiempo como corregente, puesto que él había estado enfermo de lepra. Pero él seguía siendo el rey. Entonces, cuando hay un cambio de rey, normalmente, ya sea pues por muerte, ya sea porque ha abdicado, o cualquier razón, ¿no?, pues hay algo como una especie de vacío de poder, o al menos la gente lo nota así, aunque no lo haya en realidad, porque todo está previsto para que venga el nuevo rey a su hora, por así decirlo, y no haya pues entonces un vacío. Pero sí que en las personas se puede ver así, porque es un nuevo rey. El nuevo rey pues todavía no ha ejercido, no tiene el control de toda la situación, no tiene experiencia en el reinado, y hay esa expectación y hay ese cierto temor, ¿verdad? Digamos entonces, entre comillas, ese vacío de poder, por lo menos en la mente de las personas. Bien, pues entonces esto es el momento en el que Dios se mostró de una manera visible a Isaías. Cuando él murió, Dios se le mostró a Isaías. Dice: yo vi al Señor. Este es un título de Dios. La palabra es Adonai, es el Señor, es un título de su soberanía, de su gobierno. Y entonces Isaías vio al Señor. ¿Cómo lo vio? Vio entonces su esencia. Es imposible esto, primeramente porque Dios es espíritu y no puede ser visto entonces porque no tiene cuerpo, y por otra parte porque, como dice Éxodo capítulo 33 versículo 20, no me verá el hombre y vivirá. Dios no puede ser visto, su esencia es infinita, y el hombre no puede tener una visión directa de su esencia, que es infinita. No puede ser.
No puede ser. Dios está siempre mucho más allá del hombre. Si el hombre pues, tuviera ese acceso directo a la esencia de Dios, pues estaría casi reducido a la nada. Entonces se trató de una manifestación exterior de Dios. Una manifestación exterior de Dios visible. En Juan capítulo 12, el apóstol Juan está haciendo alusión a este texto y entonces dice que estas palabras de Isaías, los versículos 9 y 10, los dijo Isaías cuando vio la gloria de Jesús. Vemos esto en el versículo 39 adelante. Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta, yo los sane. Es entonces esta cita de Isaías capítulo 6, pero los versículos 9 y 10 que no hemos leído. Y después dice, estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Y entonces esto es en el contexto de que está hablando de Jesús. Versículo 36, estas cosas habló Jesús. Y también, versículo 37, aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, entonces él habló de él. Es la misma persona. Está diciendo que Isaías vio la gloria de Jesús en el templo, con lo cual tenemos otra afirmación más en el Evangelio de Juan, de que Jesús es Dios. Como en el capítulo 8, cuando dice Jesús que antes que Abraham fuese yo soy, otra declaración más de Jesús, de que Él es Dios. Entonces Isaías vio esta forma visible, esta manifestación visible del Hijo, como cuando también Abraham u otros santos en el Antiguo Testamento vieron al ángel de Jehová. Y vemos aquí en el capítulo 18 y 19 se refiere a ese ángel de Jehová también como Jehová, como Dios. Entonces, volviendo aquí, dice dónde tuvo lugar esta visión. Dice que vio a él sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. El templo, la palabra también podría designar palacio. Y hay pues quienes piensan que fue en el palacio, porque Isaías tenía más acceso al palacio que al templo, pero ciertamente creo que esta visión tuvo lugar en el templo, así también se puede traducir, y se hace en otros lugares. Y bien, pues vemos que realmente por el contexto, pues apunta al templo. ¿Por qué? Pues porque en el templo estaba el arca del Señor, y encima del arca del Señor estaban pues estas estatuas de los querubines que lo cubrían con sus alas, ¿verdad? En el Salmo 132 entonces se le llama al arca de Dios el arca del poder de Dios, el arca del poder de Dios. Y en Primera de Crónicas podemos leer ahí en el capítulo 28, en el versículo 3, leemos allí, mas Dios me dijo, no, es el capítulo 2, esto lo dijo David, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Es decir, que el arca del pacto, por un lado, sabemos que tenían las tablas de la ley, era el arca del pacto, era el arca de la alianza de Dios con el pueblo, pero también estaba pues simbolizando este trono de Dios, el gobierno de Dios sobre su pueblo, y en general el trono del Señor. Y entonces vemos que aquí está hablando
de este trono alto y sublime. Este trono alto y sublime. Es decir, de que, por así decirlo, Isaías es llevado del templo a ver entonces el templo celestial de Dios. Ciertamente Isaías no tenía acceso al lugar santísimo del templo físico, pero él tuvo esta visión en la cual vio pues a Jesús sentado en el trono mismo de Dios, alto y sublime, porque Dios es el Dios altísimo. Jesús es el Dios altísimo. Nos dice en Hebreos que Él es hecho más sublime que los cielos, Jesús, y que estás apartado de los pecadores. Entonces vemos que el trono de Dios es alto e inaccesible para todos los hombres. Siempre está más allá de lo que nosotros pudiéramos alcanzar, siempre está más allá. Siempre está más allá de todos nuestros pensamientos y de todos nuestros propósitos. Por eso el trono de Dios no puede ser frustrado, su gobierno, su soberanía no puede ser frustrada. Los hombres hacemos los propósitos que se nos suben a la cabeza, al corazón. Muchas veces no sabemos por qué nos vienen y entonces lo hacemos. Pero Dios gobierna según un propósito que no es de ayer ni de antes de ayer, es un propósito eterno, el propósito eterno de Dios. Y Él gobierna, el Señor Jesucristo, como dice Hebreos capítulo 1, pues está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, lo gobierna todo con la palabra de su poder, con su palabra poderosa. Y entonces vemos que esto es la visión de la gloria de Dios, de la gloria de Jesús que vio Isaías. Y esto es pues para nuestro fortalecimiento en la fe. Para nuestro fortalecimiento en la fe. Rey, Dios no es un rey, pues ya he dicho, ni de ayer ni de antes de ayer. Jesús no es un rey, pues de ayer ni de antes de ayer. Es un rey eterno, en su trono es alto y sublime. Los hombres nunca van a alcanzar ese trono y nunca lo van a frustrar. Nunca el hombre va a poder altercar con la soberanía de Dios, con la soberanía de Jesús. Romanos capítulo 9 dirá pues el tiesto a quien lo formó: ¿por qué me has hecho así? La soberanía de Dios no puede ser discutida, no puede ser altercada, solamente pues nosotros postrados solamente la podemos adorar. Esto pues en cuanto al primer punto, la soberanía. Pero vemos también en segundo lugar la reverencia con la que Él es adorado. Como decíamos, encima del arca en el templo estaban los querubines que cubrían con sus alas extendidas el arca. Bien, pues aquí está hablando de serafines, no está diciendo cuántos había. Podemos imaginar que como mínimo había 2. Serafines es la única vez en la Biblia, en toda la Biblia, que aparece esta palabra serafines. Serafines, esta palabra proviene del hebreo, del verbo arder. Y se puede, pues entonces, el significado decir que es ardientes. Entonces, vemos que los querubines aquí son llamados serafines. Y bueno, pues esto es también en la línea de lo que dice la palabra del Señor en los Salmos. Por ejemplo, en el Salmo 104, en el versículo 4, cuando está hablando de los ángeles, que dice: el que hace Dios a sus ángeles espíritus,
a sus ministros llamas de fuego. Llamas de fuego para hablar de su pureza y de su santidad. Y bien, pues también dice que tenían alas, tenían 6 alas. Y aquí pues también tenemos que ver esto como algo simbólico, una representación. ¿Por qué? Pues porque los ángeles son espíritus y no tienen alas, no tienen cuerpo. Pero es para mostrar lo que nos dice también la palabra de Dios acerca de los ángeles. En el Salmo 103, en el versículo 20 y 21, se nos dice de los ángeles que ellos, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, dice, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su palabra. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Entonces, las alas de estos ángeles, ¿para qué es? Es para estar expresando esto mismo, que los ángeles están al servicio de Dios y que son, pues entonces, rápidos, están dispuestos, son prestos a obedecer la palabra, la voluntad de Dios. Pero por otra parte vemos aquí con estas alas están mostrando su reverencia ante Dios. Dice que con 2 alas se cubrían los rostros, con 2 alas volaban y con 2 alas se cubrían los pies. ¿Y esto para qué? Pues para mostrar entonces su reverencia ante Dios, para no ver, para no mirar directamente a Dios, para no, por así decirlo, ultrapasarse con Dios. Uza, ¿os acordamos de Uza, de Pérez Uza, aquel que sujetó y que quiso pues también sujetó el arca con la mano, ¿verdad? Pues fue herido por Dios en aquel mismo momento. Los filisteos también levantaron el arca para ver qué había dentro y el Señor pues los hirió también a las ciudades de los filisteos al principio del primer libro de Samuel. Entonces ellos están con esta reverencia cubriéndose delante de Dios. Y también pues cubriéndose los pies, ¿para qué? Pues para mostrar que esa reverencia, para no hollar las cosas de Dios, para no hollar su palabra, para no profanarla, para no tratarla de cualquier manera. Y esto pues nos está enseñando también a nosotros cuál ha de ser nuestra actitud cuando nos acercamos al Señor y cuando le damos adoración. Sí, los santos ángeles, los serafines, que están pues en santidad, que no han conocido pecado, muestran esa reverencia, ese temor reverencial ante Dios. Pues cuánto más tendría que ser esto con nosotros, que somos pues viles criaturas, somos inferiores a los ángeles en poder y en gloria, pero también por nuestro pecado. Hemos de hacer caso a la palabra de Dios cuando en Eclesiastés capítulo 5 nos dice que cuando vamos a la casa de Dios, que no sean muchas nuestras palabras. Y esto también es lo que dice el Señor Jesús, que cuando oremos no seamos como los gentiles, como los paganos, que piensan que por su mucha palabrería van a ser oídos por Dios. Dice, recuerda que Dios está en los cielos, dice Eclesiastés capítulo 5, y tú en la tierra, por lo tanto sean pocas tus palabras. Él está en los cielos, su trono es alto y sublime, por lo tanto sean pocas tus palabras y ten esta reverencia delante del Señor. Y entonces la cuestión es que se tiene que desechar esta excesiva familiaridad con el Señor y sobre todo cuando le estamos dando culto a Él. La iglesia no se puede convertir en en un espectáculo, en un concierto, en un acto de variedades, ¿no? Para entretener o para divertir, porque al dar culto nos acercamos espiritualmente a Dios, tal como vemos en su palabra. La verdadera actitud ha de ser esta, la de la reverencia, Y esto es entonces la mayor adoración que nosotros podemos expresar a Dios.
Y la mejor adoración es tener esta actitud en nuestro corazón y mostrarla también en nuestras palabras y la manera como adoramos a Dios. En tercer lugar, pues lo que encontramos, el tercer punto en este pasaje es acerca de la santidad y de la gloria de Dios. Y esto es la proclamación de los serafines. Vemos en el versículo 3, el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Con lo cual vemos aquí, Juan dice que Isaías dijo estas palabras cuando vio la gloria de Jesús. Jesús es Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos celestiales, de los ejércitos de los santos ángeles que están, pues, como hemos visto, obedeciendo a la voz de su palabra y que son enviados para el servicio de los que han de heredar la salvación, como nos dice Hebreos. Y Él es santo, santo, santo. Esta manera de repetir 3 veces la palabra santo es para expresarnos el superlativo. Es sumamente santo. El Santísimo, como cuando también se le llama que Dios es el Altísimo. Porque Dios, en todos sus atributos, en todo su ser, es infinito. No tiene fin. No tiene fin en ninguno de sus atributos. Su conocimiento es infinito. Su poder es infinito. Su bondad es infinita. La justicia de Dios es infinita. Y la santidad de Dios también es infinita. Y la idea de santidad en la Biblia es la de la separación, de estar aparte. Y Dios, por lo tanto, es el santo, en el sentido de que Él está infinitamente aparte de todo lo creado, porque Dios es Dios y todo lo demás es creado por Él. Su ser es su ser y su gloria es su gloria, y Dios no dará su gloria a otros, como nos dice también el libro del profeta Isaías. La santidad de Dios es que Él está entera e infinitamente separado en su ser, en su esencia de todo lo demás, porque Él es el único que es infinito, sin comienzo y sin fin, sin límite. Y esto no lo puede Él comunicar, porque Él es el único Dios. Él es el único Dios verdadero. Entonces, es de esta manera que Dios nunca puede dejar de ser Dios. Nunca puede dejar de ser Dios. Y esa es también la manera por la cual nosotros nunca podremos llegar a ser Dios, y por lo cual está excluido. Pues esto que todo el mundo dice, ¿no? Que todos somos Dios, el universo es Dios, yo soy Dios. Eso no tiene ningún sentido. Eso es una necedad, porque solamente Dios es Dios. Y nadie puede llegar a ser Dios, nunca, ni en toda la eternidad. Entonces vemos que esto es acerca también de Jesús. Él es el santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y en Hebreos se nos dice que Él está separado de los pecadores y que Él es hecho más sublime que los cielos. Entonces vemos que Él no es entonces Jesucristo como cualquier otro, ni Jesucristo está en cualquier otro. Y ahora hay que decir que está de moda, sobre todo puede ser por lo que dice la Iglesia de Roma, decir que Jesucristo está presente en todos los emigrantes que vienen a nuestras costas. El otro día, pasando pues por Barcelona, vi en la portada de una iglesia católica romana este mensaje, ¿no? Jesucristo no está en todos los emigrantes que vienen a nuestras costas, como tampoco hace unos días escuché de refilón en la televisión, pues un sacerdote cura que decía que Jesús también está en los soldados ucranianos que mueren en el frente. Jesús es apartado
de los pecadores, apartado de los hombres. Solo Jesús es Dios. Y Él no se comunica de esta manera con todas las criaturas. No estamos en el panteísmo. Solo Dios es Dios. Solo Jesús es Dios. Y Él es santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, y hemos de guardar que estas cosas que quedan también, parecen tan bonitas, no sea profanar el nombre de Cristo y hacerlo común. Entonces, esto por una parte es lo que proclaman los ángeles, por otra parte dice, toda la tierra está llena de su gloria. Algunos tienen problemas con esta declaración, que la gloria de Dios está llenando la tierra y vemos el pecado y la maldad en el mundo. Y entonces, algunos dicen que, aquí la idea es sobre todo que toda la tierra será llena de su gloria, será en el futuro. Pero vemos aquí, lo que aquí está diciendo, no es más que lo que dice el Salmo 24 que hemos cantado al inicio. Toda la tierra es del Señor. El mundo y los que en él habitan. Toda la tierra es del Señor. Todas las cosas Él las ha creado. El Señor las cuida absolutamente todas. No cae un solo pájaro en el campo sin la voluntad de Dios. Y Dios está dando bienes a toda la criatura, todas las criaturas. Y todas las criaturas también se mueven en su ser, no en el ser de Dios en el sentido de que forman parte de Dios, pero sí en su providencia, que Él está dando entonces a cada instante la vida a cada criatura. Así pues vemos que toda la tierra está llena de su gloria y Dios es glorificado en la salvación y en la redención y al mostrar misericordia a los vasos de misericordia, que nos dice también Romanos 9. Pero Dios también es glorificado al mostrar su justicia para con los vasos de la ira preparados para destrucción, por sus pecados y por su corazón no arrepentido, que nos dice Romanos capítulo 2. También Él es glorificado en su misericordia y gracia y en su justicia. Y nos dice la palabra de Dios que aún al impío creó para el día malo. El Señor es soberano y toda la tierra está llena de su gloria. Y llegará un día en el que los hombres lo reconocerán y reconocerán que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esta gloria de Dios, esta gloria de Jesús, los enemigos de Dios la aborrecen, pero no la pueden evitar y no la pueden ni mucho menos cambiar. Ni mucho menos cambiar. Porque Dios es Dios. Esto no puede dejar de ser. Y no lo es. Y bien, ya en cuarto y último lugar, pues vemos también, el último punto, la reacción que hubo ante esa manifestación de Dios. Y leemos entonces en el cuarto versículo: los quiciales de las puertas del templo se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hubo ese estremecimiento en la casa y se llenó de humo. Y aquí, hermanos, hay una bastante clara alusión a Éxodo, capítulo 19, el versículo 18, cuando Israel llegó al Sinaí. Y allá leemos: todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Se estremecía por la palabra que se oía desde los cielos, por la presencia de Dios, como dice el Salmo 114, que los montes temblaron por la presencia del Dios en Sinaí. Y también
esta presencia del humo, que creo no se tiene que considerar esto que como cuando Salomón hizo la dedicación del templo, sabemos, en el capítulo, creo, 8 de Primera de Reyes, que hizo la oración de dedicación del templo después de haberlo construido y se llenó de humo la casa, pero esa palabra no es la misma, esa palabra es el Shekinah, es una manifestación de la gloria de Dios, mientras que aquí es la palabra normal para humo. Y entonces lo que está más bien expresando es lo que podemos leer en Salmo 18, versículo 9. Salmo 18, versículo 9, cuando dice que subió humo de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Una expresión, sí, de la ira de Dios por el pecado, como también vemos en Joel capítulo 3, Joel capítulo 3 y el versículo 3. No es esta la... Y es el 2, versículo 30. La numeración es distinta. Dice, derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Estas señales en el universo de que está viniendo el día de la ira de Dios por el pecado. Y que el Señor en ninguna manera dará por inocente al culpable, como nos dice su palabra en el Decálogo, sino que aquel que persiste en su pecado por su dureza y su corazón no arrepentido, atesora para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, como dice Pablo en Romanos capítulo 2. Así pues, hay que tener esto en cuenta, porque, por otra parte, en Hebreos capítulo 12, se hace un contraste entre nuestro culto y Sinaí, y se nos dice que nosotros no nos hemos acercado al monte que temblaba y a todas las manifestaciones, ¿no?, que leemos ahí en Éxodo capítulo 19. Ahí leemos en Hebreos capítulo 12, decimos, versículo 18, no os habéis acercado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y a la oscuridad, y a las tinieblas, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o atravesada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. No os habéis acercado al monte Sinaí, pero dice, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la compañía, dice, de muchos millares de ángeles, como también vio Isaías estos ángeles en la adoración del Señor. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No nos hemos acercado al monte que te estaba temblando físicamente, pero la realidad espiritual de lo que nos estamos acercando también es temible. Es temible. Nosotros no lo vemos directamente con nuestros ojos físicos, pero nos acercamos por medio de los medios de la gracia, la palabra de Dios y también los sacramentos. Y Jesucristo, vemos, nos acercamos a Jesucristo, el mediador del pacto, el que está sentado en el trono alto y sublime, el que es Él, el mismo ayer, hoy y por los siglos, Jesucristo. Así pues, hermanos, nuestro corazón sí ha de estar también conmovido por ella, para ser, como dice Isaías también, Isaías capítulo 66.
Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y dice, y que tiembla a mi palabra, y que tiembla a mi palabra. Entonces, hermanos, su soberanía, su santidad, su gloria, su gobierno, todo esto pues, nos ha de llevar a esta actitud de ser reverentes ante Él y también a esta actitud de estar contrito y humillado delante de su presencia y de temblar a su palabra. Pues hermanos, que así sea y que el Señor pues en esta misma actitud pues entonces nos lleve sí no solamente a esta actitud, sino también al rechazo de nuestros pecados en concreto, nuestros pecados conocidos, que los estemos rechazando de nosotros, que es lo que Dios mediante podremos ver mañana en el texto que sigue. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.